Hola a todos, vamos a ver en este vídeo el capítulo 3, la explicación del capítulo 3 con algunos ejemplos prácticos y al final de todo, como siempre, vamos a ver el ejercicio de recapitulación del tema. Bien, después de hacer el tema 2, donde explicamos el concepto del inventario, de balance, vimos las distintas partidas de activo, pasivo y patrimonio neto y vimos también el catálogo de las cuentas que podemos usar, vamos a centrarnos en este tema en lo que son los hechos contables y la partida, el método de la partida doble, ¿vale? Entonces vamos a ver el concepto de hechos contables, de partida doble, cómo analizamos y cómo clasificamos estos hechos contables. Y al final de todo ya veréis que haremos un ejercicio largo para estudiar todo lo de este tema. Vale, primero, concepto de hecho contable. ¿Qué entendemos en contabilidad como hecho contable? Son operaciones que afectan cuantitativamente o cualitativamente y de manera inmediata y concreta la situación económica financiera del sujeto contable. Deben ser analizados y registrados por la contabilidad. ¿Vale? Al final, un hecho contable es cualquier operación que afecte o nos implique una variación en nuestras cuentas contables, ya sean de activo, de pasivo, de patrimonio neto o, que aún no hemos llegado, de ingreso o de gasto, ¿vale? Entonces, si hay alguna operación que afecte esto o cuantitativamente o cualitativamente a una de estas cuentas contables, se tiene que registrar en nuestra contabilidad, ¿vale? Mediante los asientos contables, que esto ya lo veremos en siguientes temas. Vale, características de estos hechos contables. Tienen una repercusión patrimonial, producen cambios en la composición o en el valor del patrimonio del sujeto contable, es decir, producen cambios ya sean activos, en pasivos o a la vez en un activo y en un pasivo, ya veremos los distintos tipos de hechos contables, ¿vale? Pero producen estas variaciones en el patrimonio o en la situación patrimonial de la empresa. Luego, punto 2, significatividad o importancia relativa. El efecto de los acontecimientos registrados por la contabilidad ha de ser relevante. Y último, el 3, fiabilidad de la valoración, ¿vale? Igual que dijimos que cuando teníamos que registrar o teníamos que valorar un activo o un pasivo, tenía que ser fiable la valoración monetaria de esa cuenta, ¿vale? Pues el hecho contable también tiene que tener, digamos, un alto grado de valoración o razonable de valoración. Vale, por ejemplo, para verlo de forma más práctica, identificamos hechos contables, ¿vale? Tres operaciones. Tres operaciones. La primera, pago del alquiler al propietario. Pues lo que aquí tenemos que preguntarnos, ¿vale? Que aquí sale pregunta, si modifica la situación económica financiera, es decir, si esta operación nos implica variaciones en activos, pasivos o patrimonio neto, ¿vale? Del sujeto contable que estamos llevando la contabilidad. Pues sí, porque el pago de alquiler al propietario pues implicará, por un lado, el alquiler, ya llegaremos, es un gasto y el hecho de pagar este alquiler pues se va a modificar o va a disminuir el dinero o bien que tenemos en el banco o bien que tenemos en caja, ¿vale? Por tanto, ¿tenemos que registrar esta operación? Sí, porque implica estas variaciones en nuestras cuentas contables. Segundo tipo, otro ejemplo de operación, por ejemplo, compra de mercancía a crédito. Pues ¿afecta a estas cuentas contables a la situación económica y financiera? Sí, porque estamos adquiriendo mercancía que para la empresa es un activo. Y luego, como es a crédito significa que queda pendiente de pago en el momento de la compra, por tanto, nos va a aparecer a su vez un pasivo también, una obligación de pago. Por tanto, como afecta tanto a una cuenta de activo como a una cuenta de pasivo, sí se tiene que contabilizar. En cambio, por ejemplo, vemos una operación que no es un hecho contable porque no implica una variación en nuestras cuentas. Cuando contratamos un nuevo empleado, eso en el momento de contratarlo no implica ni un pago ni una obligación de pago. Evidentemente, cuando llegue final de mes, pues le tendremos que pagar el salario, pero hasta que no se produzca, no trabaje ese primer mes, no, la empresa no tendrá esa obligación de, de pago, ¿vale? Por tanto, esto no afecta en el momento de contratación del nuevo empleado, no afecta a nuestras cuentas contables, por tanto, no se tiene que contabilizar, ¿vale? Vale, entonces, será muy importante al principio, el primer paso para hacer la contabilización de estos hechos contables será identificar si realmente estas operaciones implican un hecho contable y por tanto se tiene que contabilizar. Luego, método para llevar a cabo la contabilidad y para registrar en nuestra contabilidad estos hechos contables.
el método de la partida doble, ¿vale? Cualquier hecho contable va a afectar siempre, simultáneamente, al menos a dos partidas contables. O sea, siempre, 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 mínimo para contabilizar una operación vamos a tener que usar dos cuentas. Mínimo, digo mínimo porque al final veréis que haremos asientos contables con más cuentas a la vez, ¿vale? Pero mínimo a dos partidas contables. Por ejemplo, esta operación primera que decíamos, pago de alquiler al propietario, pues por un lado es un gasto, pensad que ya llegaremos a ver las cuentas de gasto e ingreso. De momento hemos visto activos pasivos y netos, ¿vale? En este caso sería un gasto y por otro lado se modifica también la cuenta de bancos o de caja en función de cómo paguemos este alquiler, ¿vale? La operación número 2, compra de mercancía a crédito. Ya veremos porque la compra de mercancía en realidad es un activo, pero se va a contabilizar como un gasto, ya llegaremos, ¿vale? Pero va a afectar a esta cuenta de gasto o de activo y luego la contrapartida será como es a crédito, quedará pendiente de pago, ¿vale? Por tanto, crearemos un pasivo, ¿de acuerdo? Por tanto, mínimo, cualquier operación va a afectar de tal manera, o sea, va a afectar a dos cuentas mínimo, pero también de tal manera que siempre, siempre, siempre se va a cumplir o va a mantener esta ecuación de balance, que es lo que tenemos a continuación, ¿vale? Dice, todo hecho contable produce un doble efecto sobre el patrimonio de la entidad que medido en unidades monetarias, alcanza la misma cuantía. Cualquier operación mantiene permanente la ecuación del balance, siempre. Ya veréis, ahora vamos a analizar algunas, pero ya veréis que cualquier operación lo que provoca es cambios en activos, patrimonios netos o pasivos, pero de tal forma que siempre acaba cuadrando esto, ¿vale? Vale, punto 3, análisis de los hechos contables. Esto tendría que estar en negrita. El proceso de análisis de los hechos contables para su representación por partida doble requiere, esto es muy importante, los pasos que tendremos que hacer para contabilizar todos estos hechos contables en nuestra contabilidad, para registrarlos, ¿vale? Primero de todo tendremos que identificar qué elementos del balance están afectados por este hecho contable. Mínimo tienen que ser dos, ya sean activos, pasivos o netos. Luego, punto 2, identificar, o sea, una vez sepamos que esa cuenta es una cuenta de activo, por ejemplo, tener claro qué cuenta contable vamos a tener que utilizar, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, si pagamos con el dinero que hay en el banco, pues eso es un activo y luego tenemos que pensar que la cuenta de que se ve modificada es la cuenta de bancos, exactamente, ¿vale? Y tenemos que saber en qué cuantía y también qué signo, ¿vale? Esto es muy importante, es decir, si es signo positivo o negativo, es decir, si aumenta o disminuye, ¿vale? En este caso, si es un pago con el dinero que tenemos en el banco, aquí debemos tener claro que bancos va a disminuir, ¿vale? En cambio, si por lo que sea, por ejemplo, vendemos mercancías y cobramos por transferencia bancaria, pues interviene la cuenta de activo bancos, pero en este caso en signo positivo, en aumento, ¿vale? Vale, y luego, esto ya digamos que no sería necesario, pero sí que se hace para ver, o lo haremos ahora para ver que todo cuadra. ¿Vale? El tercer punto es comparar, perdón, aquí está mal, comparar con una vez registrada la operación, la ecuación, comprobar, perdón, tendría que poner, luego lo cambio. Comprobar que una vez registrada la operación, la ecuación del balance se mantiene, ¿vale? Se mantiene que el activo es igual a la suma del pasivo y el patrimonio neto. Vale, pues vamos a ver todo esto en un ejemplo práctico que siempre se entiende mejor. Nos dice, la empresa Equinsa Equipamientos Informáticos S.A. es el nombre de la sociedad titular de una empresa distribuidora de ordenadores, impresoras y todo tipo de material informático al por mayor. La empresa inició su actividad en enero del año 1 y el contable de la misma, debido al pequeño número de operaciones que la empresa realizaba, venía preparando un balance después de cada una. No es lo normal, ¿vale? Pensad que lo normal en la contabilidad de las empresas es ir registrando las operaciones y periódicamente pues obtener un balance. Vale, entonces nos dice, el día 1 de octubre de este mismo año, en el balance de situación era este. La empresa vemos que a fecha 1 de octubre tenía las siguientes cuentas de activo, mercaderías, clientes, caja. Pensad que aquí os dice, mercaderías está formada por materiales informáticos disponibles para la venta, valorados al precio de coste, ¿vale? Que son los productos que vende la empresa. Y luego, en la parte de patrimonio neto y pasivo, tenemos capital social y resultados, que esto formaría parte del patrimonio neto, y esto es el neto,
y esto es el pasivo corriente, en todo caso. ¿Vale? Nos dice resultados es el beneficio obtenido por las operaciones realizadas desde enero hasta la fecha del balance. ¿Vale? O sea, la fecha del balance es a 1 de octubre, por tanto, es el resultado que lleva la empresa desde 1 de enero hasta 1 de octubre. Vale, vamos a analizar un total de 4 operaciones. Dice, durante el mes de octubre se realizan las 4 operaciones que se describen a continuación. Operación número 1. Dice, el día 2 de octubre los socios aportan 10.000 euros en metálico a la sociedad para ampliar el capital social. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a seguir estos pasos, que son muy importantes. Primero, determinar los elementos del balance afectados. ¿Vale? Primero de todo, esto, si os pregunto yo si es un hecho contable, me tendríais que decir que sí, porque afecta a nuestras cuentas contables de activo, pasivo, patrimonio neto. ¿De acuerdo? Y mínimo a 2. Y ahora lo que tenemos que hacer es mirar qué cuentas contables se ven modificadas. ¿Vale? Entonces, si nos dice aquí que los socios aportan 10.000 euros en metálico, significa que interviene la cuenta de activo caja, voy a ponerlo así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el dinero va a la caja de la empresa en forma de dinero en metálico, ¿vale? Si pusiera que aportan estos 10.000 euros por transferencia bancaria, pues pondríamos bancos, que es un activo, ¿vale? Después de saber que interviene esta cuenta, también tenemos que mirar el signo, si aumenta o disminuye. Si ahora el dinero entra a la empresa, el dinero que tenemos en caja es mayor, por tanto, se produce, vamos a ponerlo así, un aumento. ¿Sí? Y por otro lado, aquí es un poco, nos indica dónde va el dinero, el destino del dinero. El destino del dinero es que lo tenemos en caja, en dinero metálico. Y la procedencia o el origen de este dinero nos lo indicará la parte del pasivo del patrimonio neto. Este dinero viene de las aportaciones de los socios, por tanto viene de capital social. Por tanto, esta será la otra cuenta, que es una cuenta de patrimonio neto que interviene en la operación. Y también se produce un aumento. ¿De acuerdo? Aumenta la cantidad del capital social. Por tanto, como veis, o como veréis, la ecuación del balance no se modifica. O sea, no se modifica, se modifica, pero sigue cuadrando. Es decir, aumenta el activo en la misma proporción que aumenta el neto. Por tanto, seguirá cuadrando. ¿Vale? Pensad que partíamos, que no lo hemos dicho, de que evidentemente el balance cuadraba. Ahora, ¿qué se va a producir? Se va a producir que caja aumenta en 10.000 y capital social aumenta en 10.000. Por tanto, como veréis, no se va a producir un descuadre, ¿vale? Va a seguir cuadrando el total, ¿vale? Ahora el total activo pasará a ser 95.000 y el total patrimonio neto y pasivo 95.000. Lo vemos. Vale, entonces, lo que acabo de decir es un poco esto, el análisis. Hay un incremento de la partida de activo en caja a 10.000 y hay un incremento de la cuenta patrimonio neto capital social en 10.000, ¿vale? Esto es súper importante al principio, identificar las cuentas, luego saber si esas cuentas son activo, pasivo, patrimonio neto y también sus signos, es decir, si se produce un incremento o una reducción de estas cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, dice representación en la ecuación de balance. Pensad lo que decíamos, el activo inicialmente tenía un valor de 85.000, el pasivo 30.000 y el patrimonio neto, la suma de los dos, 55.000. Por tanto, esta es la situación inicial. Con la operación 1 aumenta 10.000 el activo, por tanto, el total activo es 95.000, lo que decíamos. Con esta operación el pasivo no se ve modificado, pero el patrimonio neto sí aumenta en la misma proporción que el activo, por tanto, sigue cuadrando, ¿vale? Si hacemos, ya os digo, esto no es lo normal hacer un balance después de cada operación, pero para que veáis cómo afecta esto al balance, cada una de las operaciones, lo vamos haciendo, ¿vale? Es decir, fijaros que aquí lo que decíamos, caja ha aumentado en 10.000 y capital social ha aumentado en 10.000 y sigue cuadrando, ¿vale? Vamos a por la siguiente operación, número 2. Dice, el día 13 de octubre la sociedad redujo en 10.000 euros su deuda con los proveedores, ¿vale? Por tanto, primero de todo, identificar las cuentas que sabemos que sí o sí, mínimo, vamos a tener 2. Tanto, la deuda es un pasivo.
¿De acuerdo? Toda deuda, toda obligación de pago es un pasivo. Y nos dice con los proveedores, por tanto vamos a usar la cuenta proveedores, que es una cuenta de pasivo. Entonces, si reducimos la deuda, hay una disminución de esta cuenta. Ahora, después de este pago, le vamos a deber 10.000 euros menos al proveedor, ¿vale? Pensad que le debíamos 30.000, si reducimos la deuda, ahora le vamos a deber 20.000. Por tanto, primero de todo, lo que hemos dicho ahora, disminución del pasivo proveedores en 10.000. Y este dinero, para pagar al proveedor, ha tenido que salir o de bancos o de caja, ¿de acuerdo? Entonces, como aquí tampoco nos dice si se hace mediante transferencia bancaria o con dinero en metálico, pero como vemos que aquí solo teníamos caja y no tenemos cuenta de banco, pues hemos tenido que usar este dinero. Por tanto, identificamos que el dinero ha salido de caja, que caja es un activo y que está disminuyendo porque ahora tendremos 10.000 euros menos en la caja, ¿vale? Disminución del activo en 10.000. Luego, segundo paso, representar estas variaciones en la ecuación de balance. Partíamos de la operación 1 que teníamos un activo 95.000 y un patrimonio neto 65.000 más pasivo 30.000. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se ve afectado? En este caso, el activo disminuye y el pasivo disminuye. Por tanto, como veis, sigue cuadrando siempre, volvemos a la situación inicial, que teníamos un activo de 85.000 y un pasivo y patrimonio neto de 85.000. ¿De acuerdo? Y si ahora representamos esto en el balance, caja, volvemos a tener 15.000 como en la situación inicial, o sea, estos 15.000 salen de los 25.000 que teníamos en la situación anterior, menos los 10.000 que han salido ahora. Y antes le debíamos 30.000 al proveedor y ahora le debemos 20.000, 85.000 igual. ¿De acuerdo? Ya veréis que en los siguientes temas lo que tendremos que hacer es estos hechos contables representarlos mediante un asiento contable, ¿vale? En el libro diario que se llama, ¿vale? Que es la manera como registramos estas operaciones en contabilidad. Pero antes, para coger bien la base y entender el funcionamiento, lo hacemos de esta forma. Vale, operación 3, otro ejemplo. Dice, el día 25 de octubre los clientes liquidaron en efectivo el 50% de lo que debían a la sociedad. Si no sabemos que nos deben los clientes, nos vamos aquí, los clientes nos deben 26.000 euros. Si liquidan el 50%, significa que nos pagan 13.000 euros. Por tanto, si los clientes nos pagan parte de su deuda, la cuenta de clientes lo que va a hacer es disminuir, porque ahora los clientes después de este pago nos deben menos dinero. Por tanto, disminuye el activo clientes en 13.000, que es el 50% de la deuda de los clientes, ¿vale? Y como nos dice que lo liquidan en efectivo, ese dinero va a caja, ¿vale? Por tanto, la cuenta de activo caja aumenta en 13.000. Por tanto, aquí veis que intervienen únicamente dos cuentas de activo. Clientes disminuye, pero caja aumenta en la misma cantidad. Por tanto, no se va a producir se va a producir igualmente que cuadre el balance con los 85.000 que teníamos. Vemos cómo afecta aquí. Fijaros, la situación del patrimonio neto y del pasivo no se modifica, en cambio, el activo, por un lado, aumenta una cuenta de caja y disminuye la cuenta de clientes. O sea, el efecto es, hay como una reclasificación dentro del activo que provoca que no haya variaciones. Por tanto, sigue cuadrando. Como veis, clientes ha pasado de 26.000 a 13.000 y caja teníamos 15.000 al inicio, como hemos cobrado estos 13.000, ahora tenemos 28.000. ¿De acuerdo? Vale, y vamos con una operación, la número 4, dentro del mes de octubre también, que es un poco distinta a las anteriores, ¿vale? Nos dice, las operaciones anteriores son hechos contables simples. Los hechos contables simples son hechos contables que simplemente afectan a dos elementos patrimoniales, dos cuentas, ¿vale? Las operaciones que hemos visto en el punto 1, 2 y 3 afectaban únicamente a una cuenta y a otra cuenta, es decir, a dos cuentas. En cambio, cuando las operaciones afectan a más de dos elementos patrimoniales, que también puede ser, se llaman hechos contables compuestos. Que, por ejemplo,
un ejemplo de este hechos contables compuestos es la operación número 4, que nos dice el día 31 de octubre, Quinsa vendió por 20.000 euros mercancía que había adquirido por 14.000, cobrando 5.000 euros en metálico y acordando con el cliente pasarle el cobro 3 recibos por ese mismo importe los días 30 de noviembre, diciembre y enero próximo. ¿Vale? Aquí tenemos mucha información. ¿Vale? No os preocupéis, tenemos que ir paso por paso. Primero, vamos a seguir el orden que pone aquí. Nos dice que esta venta se cobrará 5.000 euros en metálico. Por tanto, todo lo que implique un cobro por caja es un aumento del dinero que tenemos en caja. Por tanto, el dinero que tenemos en caja, que es una cuenta de activo, aumenta en 5.000. Luego nos dice que acordamos con el cliente pasarle al cobro 3 recibos por ese mismo importe los días 30 de noviembre, diciembre y enero próximo. Por tanto, si de estos 20.000 cobramos 5.000, el resto, que son 15.000, quedarán pendientes de cobro. Eso tenemos que pensar que todo derecho de cobro para la empresa es un activo, ¿vale? Entonces, todo derecho de cobro por esta venta para la empresa lo anotamos en la cuenta de clientes, que nos indica el dinero que nos deben los clientes. Entonces, si los clientes ahora nos dejan pendiente de cobro 15.000 euros más, aumenta, como vemos, el activo, que la cuenta de clientes también es una cuenta de activo, en 15.000 euros. ¿De acuerdo? Por tanto, como veis, esto provoca un aumento de activo de 20.000, que es el precio de venta. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice que vendemos por 20.000 mercancía que había adquirido por 14.000. Pensad que estos 14.000, lo que tenemos aquí, estas mercaderías 44.000, lo que nos decía al inicio es que estaban valoradas al precio de coste, que es lo normal. Entonces, si vendemos mercancías que para nosotros tenían un coste de 14.000, esta cuenta de mercaderías va a disminuir en 14.000, porque en esta cuenta registramos lo que la empresa tiene en el almacén disponible para la venta y valorado al precio de coste, es decir, al precio que la empresa lo adquirió. ¿Vale? Entonces vamos a tener que reducir la cuenta mercaderías en 14.000, que es una cuenta de activo, es lo que nos pone aquí. Pero luego tenéis que pensar que lo estamos vendiendo por 20.000. Evidentemente la empresa quiere sacar beneficio o quiere sacar margen, o sea, va a vender el producto por un precio superior al que a ella le ha costado, ¿vale? Por tanto, esta cuenta, o mejor dicho, esta diferencia entre el precio de venta y el coste, ¿vale? Es decir, aquí tendríamos, vamos a ponerla aquí, el margen, o podemos llamar el beneficio de esta operación es la empresa está vendiendo por 20.000, o sea, va a cobrar 20.000 euros, pero unas mercaderías que para la empresa tienen un coste de 14.000. Tanto, está generando un beneficio de 6.000. Este beneficio tiene que estar recogido dentro de estos resultados, porque estos resultados acumulan el beneficio o el resultado que ha tenido la empresa de 1 de enero a octubre, ¿vale? Ahora tenemos una operación que afecta al beneficio, por tanto, estos 6.000, como vemos aquí, aumento de la partida neto resultados en 6.000, beneficio de la operación. ¿De acuerdo? Este ya es más complicado porque tenemos que identificar 4 cuentas, por eso se llama hecho contable compuesto, porque afecta a más de 2 cuentas. Entonces, trasladamos todo esto aquí y vemos cómo queda la ecuación del balance. Entonces, vemos que caja aumenta en 5.000, clientes en 15.000, mercaderías disminuye en 14.000, por tanto, pasamos de 85.000 a 91.000. Y el patrimonio neto aumenta estos 6.000, que hace que el neto total sea 71.000 y el total 91.000, ¿vale? Y cuadra. No os preocupéis porque haremos muchos ejercicios de estos hechos contables, mirando a qué partidas afectan, cómo afectan y registrándolo en la contabilidad. Vale, entonces, aquí fijaros que se han modificado todas las cuentas del activo, es decir, mercaderías. Pensad que partíamos de 44.000 y ahora le restamos 14.000, por tanto, tenemos 30.000, clientes
teníamos 13.000 y ahora como nos han dejado pendientes de cobro 15.000 más, lo sumamos. Y caja teníamos 28.000, como hemos cobrado 5.000 más, tenemos 33.000. Y resultados teníamos los 15.000 anteriores más los 6.000 de esta operación. ¿De acuerdo? Y fijaros que siempre, siempre, siempre nos cuadra esto de aquí. ¿De acuerdo? Vale, pues avanzamos. Más teórico, clasificación de los hechos contables. Hasta ahora hemos visto la primera clasificación en función del número de cuentas que se ven afectadas en el hecho contable. Entonces habíamos diferenciado entre hechos contables simples y compuestos. Pero también podemos clasificar estos hechos contables en función del efecto producido sobre la cuantía del patrimonio neto. Entonces, podemos diferenciar entre hechos contables permutativos, hechos contables modificativos o hechos contables mixtos. Primero, hechos contables permutativos solo producen cambios cualitativos o variaciones en la composición del patrimonio neto, sin alterar su valor. O sea, son operaciones que no aumentan ni disminuyen el valor del patrimonio neto. ¿Vale? Por ejemplo, esta última operación no sería de este tipo porque hay un aumento del patrimonio neto, hay un aumento del resultado. ¿Vale? O sea, afectan a cuentas de activos y pasivos, pero sin producir aumentos o disminuciones del patrimonio neto. A su vez, estos hechos contables permutativos se pueden diferenciar o se pueden subclasificar en tres. Los primeros, hechos permutativos expansivos, lo que implican es incrementar la estructura económica y financiera. Cuando se refiere a incrementar la estructura económica, recordad que la estructura económica era el activo y la estructura financiera era el pasivo. Por tanto, son operaciones que implican aumentar el activo y aumentar el pasivo en la misma proporción. Por ejemplo, si compramos un activo a crédito o si obtenemos un préstamo, ¿vale? Por ejemplo, si obtenemos un préstamo, vamos a ponerlo aquí, si obtenemos un préstamo, el dinero de bancos aumenta, pero también aumenta la deuda con el banco, es decir, hay un aumento de activo y hay un aumento de pasivo en la misma proporción. ¿Vale? Esto sería un hecho contable permutativo, no afecta al valor del patrimonio neto y es expansivo porque expande la estructura económica y financiera. Los hechos permutativos reductivos sería al contrario, reducen tanto el activo como el pasivo, la estructura económica como financiera. Por ejemplo, en el momento que devolvamos la deuda, al banco se va a reducir el dinero que tenemos en nuestra cuenta corriente bancaria y va a disminuir la obligación de pago. Por tanto, se va a disminuir en la misma proporción el activo y el pasivo. ¿Vale? Entonces, pensad que se tiene que cumplir siempre la ecuación del balance. Entonces, los hechos contables permutativos implican que el patrimonio neto no varía de ninguna forma. Por tanto, los hechos permutativos expansivos significa que aumenta el activo y aumenta el pasivo en la misma proporción. En cambio, pondríamos aquí expansivos. Los reductivos implican una reducción de activo y en la misma proporción una reducción de pasivo. El patrimonio neto se queda igual. ¿De acuerdo? Y luego los hechos permutativos neutros no alteran la dimensión o importe total del activo ni del pasivo. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de hecho contable sería el que aquí nos ha producido el cobro de dinero pendiente de parte de los clientes. ¿Vale? Fijaros que aumentaba caja y disminuía clientes, pero el valor total del activo se mantenía igual. Es decir, fijaros que el pasivo se mantiene, el activo se mantiene, lo único que implica es una variación en las cuentas dentro del activo, ¿vale? Es decir, los neutros, por ejemplo, serían cuando hay un aumento de una cuenta de activo, pero a su vez hay una disminución de una cuenta de activo, ¿vale? Entonces, el pasivo queda igual y el patrimonio neto queda igual, ¿de acuerdo? Vale, los tres tipos. Luego
segundo tipo de hecho contable. Aparte del permutativo tenemos los modificativos, que estos sí que afectan a la composición del patrimonio, alteran la cuantía del patrimonio neto, ¿vale? Por ejemplo, ampliación del capital social, que es la primera que nos salía aquí, si no me equivoco. Exacto. Aquí nos decía, el día 2 de octubre los socios nos aportan 10.000 euros en metálico, por tanto aquí aumenta la cuantía del patrimonio neto, es un hecho contable modificativo, porque modifica el importe del patrimonio neto. ¿De acuerdo? Básicamente aquí se clasifican en función de si afecta o no al patrimonio neto. Ya veréis que al final esto lo ponemos en el curso porque entra de forma teórica y puede ser que alguna pregunta os salga relacionado que si son hechos contables modificativos, permutativos, mixtos, etcétera, para a la hora de la verdad, a la hora de contabilizar y registrar en nuestra contabilidad estos hechos contables, lo que vamos a tener que mirar es si afecta a cuentas de activo, pasivos, neto, ingresos o gastos, que los estudiaremos en temas siguientes, y ver la cuantía y el signo para ponerlo en un sitio o en otro. Será igual si son permutativos, modificativos o mixtos, ¿vale? Vale, y luego los últimos, los mixtos, son una combinación de los dos anteriores, una combinación de un hecho permutativo y un hecho modificativo. Por ejemplo, aquí tenemos venta de mercaderías con beneficio, cobrando la mitad al contado y la mitad a crédito, que es justamente el último ejemplo, la operación número 4. ¿Vale? Aquí tenemos de todo porque tenemos que afecta a cuentas de activo, a 3 cuentas distintas, y también a cuentas de patrimonio neto. Por tanto, nos afecta al valor del activo y nos afecta también a la cuenta de patrimonio neto. ¿De acuerdo? Por tanto, es una combinación de los dos anteriores. ¿Vale? Modifica en realidad 4 cuentas como vimos. ¿De acuerdo? Vale, y ya llegamos al final y haremos este ejercicio de recapitulación, que vamos a ver un poco como el anterior ejercicio que hemos hecho, cómo van afectando las operaciones, los hechos contables en la ecuación de balance, en los activos, pasivos y patrimonios netos. Entonces, leemos bien el enunciado. Nos dice, Víctor Mercader realizó durante el mes de enero del año 0 las gestiones y operaciones necesarias para poner en marcha una tienda para la venta de artículos de regalo, que llevará el nombre de comercial Baratijas. Al día 31 de enero de dicho año, el balance de esta empresa era, fijaros que tenía mercaderías, y esto siempre es al coste, el coste que tuvieron para la empresa estas mercancías, anticipos a empleados, ¿vale? Esto es una cuenta de activo, adelantamos parte de la nómina a los empleados, dinero en caja, el capital social, que fue la aportación de este propietario, pidió un préstamo a largo plazo y debe dinero al proveedor, seguramente de la compra de estas mercancías, ¿vale? Entonces, esta es la situación inicial y nos dice que la tienda abrió al público el día 1 de febrero, el día siguiente, y durante este mes se realizarán las siguientes operaciones. Entonces, hay unas cuantas operaciones que vamos a ir analizando una por una, ¿vale? Primera operación, día 3, venta de mercancía al contado por 900 euros sin beneficio ni pérdida. Significa que hizo una venta de mercancías al contado, significa que se cobra al momento, ¿de acuerdo? Se cobra al momento por caja. Si no hay beneficio ni pérdida, significa que a la empresa le costó 900 euros estas mercancías. Por tanto, dentro de estos 3.500 hay 900 euros de mercancías que ahora estamos vendiendo y no por un precio superior, ¿vale? Pensad que antes, por ejemplo, teníamos mercancías valoradas en 14.000 que las vendíamos por 20.000 y registrábamos un beneficio de 6.000. En este caso no hay ni beneficio ni pérdida porque las vendemos al coste que a la empresa le costó, ¿vale? Entonces vamos a analizarlo aquí. Primero, el mismo procedimiento que hacíamos antes, es decir, miramos qué cuentas se ven afectadas, por qué cantidad y su signo, si hay un aumento o una disminución. Si vendemos mercancía por 900 euros, esta cuenta de aquí tiene que disminuir porque pasamos a tener menos mercancías en el almacén. En cambio, si es al contado, la cuenta de caja tiene que aumentar por la misma cantidad. Por tanto, aquí lo primero de todo detectamos estas variaciones. Aumento de activo caja en 900, disminución del activo mercancías en 900. ¿Vale? También
ponemos aquí qué tipo de hecho contable estamos analizando, ¿vale? Es un permutativo neutro, porque solo cambia la composición del activo, ¿vale? Pensad que, primero de todo, es un hecho permutativo porque no afecta, como no hay beneficio ni pérdida, no afecta al importe del patrimonio neto. Por tanto, es permutativo y no es ni expansivo ni reductivo porque no aumenta, digamos, la cantidad total de activo ni la cantidad total de pasivo ni se reducen, sino que simplemente hay un cambio en la composición del activo, por tanto es permutativo neutro. Vemos el efecto en el activo, pues esto de aquí aumenta caja, disminuye mercaderías, queda igual el subtotal, el pasivo y el neto queda igual. ¿Y cómo queda el balance después de esta operación? Pues como veis, mercaderías se ha reducido en 900 y caja ha aumentado en 900. Pensad que partimos de la situación del balance anterior, es decir, en caja había 4.700, si cobramos 900 pasamos a tener 5.600. Vale, primera operación anotada. Segunda, compra de mercancía por 800 euros que se pagará el día 31 del próximo mes de marzo. Pues aquí analizamos también. Si compramos mercancía, pensad que ahora mismo estamos tratando la mercancía como un activo, ¿vale? Que en realidad es un activo. En temas siguientes ya veremos que lo que hace la contabilidad, que es aceptado por el Plan General Contable, y al final es lo que hacen todas las empresas, en realidad es anotar esa compra de mercancía como gasto. Eso ya lo vamos a analizar. Por ahora entendemos que esta mercancía es un activo. Entonces, si compramos mercancías por 800 euros, aumenta el activo. Si queda pendiente de pago, aparece una obligación de pago, aparece una deuda, por tanto aparece un pasivo. Siempre que compramos mercancías, lo compramos a los proveedores, por tanto hay un aumento del pasivo proveedores en 800 euros porque queda pendiente de pago. ¿De acuerdo? Perdón. Aumento de pasivo. Tipo de hecho contable es permutativo porque no afecta a las cuentas de patrimonio neto y es expansivo. ¿Por qué? Porque aumenta en la misma cantidad el activo que el pasivo. ¿De acuerdo? Como veis, esta operación provoca un aumento de 800 euros en el activo, en la cuenta mercaderías y un aumento de 800 euros en proveedores. ¿Vale? Aquí hay un aumento de 800 y un aumento de 800. Evidentemente sigue cuadrando, ¿de acuerdo? Podéis intentar, si lo vais entendiendo, intentar antes de seguir con el vídeo o de ver mis explicaciones, intentar hacerlo vosotros mismos a ver si llegáis a las mismas conclusiones para intentarlo, ¿de acuerdo? Vale, y si no, seguimos. El día 11 dice, Víctor hizo una nueva aportación a la empresa en efectivo de 700 euros. Entonces, esto también afecta a dos cuentas contables. Si hay una nueva aportación a la empresa por parte de los socios, esto es un aumento de la cuenta capital social. Capital social capital social engloba las aportaciones de los socios, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una nueva aportación de los socios, hay un aumento de capital social. Y si aumenta el capital social, tiene que aumentar también otra cuenta que haga que la ecuación de balance se mantenga. En este caso, esta aportación es en efectivo, 700 euros. Por tanto, aumenta caja en 700 euros. Ahora sí que es un hecho contable modificativo porque altera o modifica el importe del patrimonio neto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se representa esta operación? Hay un aumento de activo 700 y un aumento de patrimonio neto. ¿Vale? Vemos que en caja ahora hay 700 euros más y en capital social 700 más y sigue cuadrando el total. ¿Vale? Vale, siguiente operación, el día 15, dice, se pagaron 600 euros a un proveedor para liquidar una deuda contraída con este. Entonces, si se paga a un proveedor, lo que tenemos que entender aquí es que la cuenta de proveedores se ve modificada, primero de todo. Tenemos que pensar luego si aumenta o disminuye. Si estamos pagándole al proveedor, la deuda que tenemos con ese proveedor se reduce. Por tanto, hay una disminución del pasivo, proveedores en 600 euros. Y este dinero tiene que salir de algún sitio, sale de caja, del dinero que tenemos en caja.
que es activo porque es el dinero de la empresa. Entonces, si usamos estos 600 euros para pagar al proveedor, tendremos 600 euros menos en caja. Por lo tanto, hay una disminución del activo caja en 600. ¿Sí? Esto es un hecho permutativo reductivo porque tanto disminuye el valor del activo como el valor del pasivo en la misma cantidad. El patrimonio neto no se ve afectado, por tanto, no es un hecho contable modificativo. ¿Vale? Hay una reducción de caja y hay una reducción de proveedores. ¿Cómo afecta esto en el balance? Pues fijaros, teníamos 6.300 euros en caja. Si ahora hemos usado 600 para pagar al proveedor, tenemos ahora 5.700. Si antes le debíamos 2.300 al proveedor y ahora le hemos pagado 600, se reduce su deuda en 600 euros y por tanto le debemos 1.700. ¿De acuerdo? Vale, siguiente operación. Dice, Víctor retiró 500 euros en metálico del negocio para su uso personal. Antes habíamos visto una aportación de Víctor a la empresa que aumentaba el capital social. Si hace una retirada de dinero, lo que hará es el capital social va a disminuir. ¿Vale? La cantidad de capital social que recoge la aportación de los socios disminuye. Por tanto, hay una disminución de la cuenta del patrimonio neto capital en 500 euros. Este dinero que retira el propietario tiene que salir o del dinero que hay en el banco, que en este caso no tenemos en el balance, por tanto, el propietario cogerá dinero que hay en efectivo. Por tanto, la cuenta de caja se va a reducir. Esto es un hecho modificativo porque afecta a la cantidad del patrimonio neto. Antes teníamos patrimonio neto de 5.700, si el propietario retira 500, va a quedar 5.200. ¿De acuerdo? Y también se reduce el activo en 500 euros, la cuenta de caja. Por tanto, esto afecta de la siguiente forma al balance. Caja disminuye en 500 y capital disminuye en 500 y sigue cuadrando el total. ¿De acuerdo? Vale, siguiente operación. Dice, se acordó con el banco devolverle en 2 meses 400 euros del préstamo a largo plazo obtenido en enero. ¿Vale? Aquí cuidado, porque pensad que en el balance teníamos, bueno, parto del balance anterior, este préstamo a largo plazo 2.000 euros. Esto significa que a fecha 19 de febrero este préstamo era a largo plazo, o sea, había un vencimiento de más de un año antes de pagar estos 2.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos dice a continuación el día 21 es simplemente, no es que estemos pagando al banco, simplemente es que acordamos con el banco que en 2 meses, que 2 meses es al corto plazo, porque es menos de un año, le vamos a devolver 400 euros del préstamo que teníamos a largo plazo. Por tanto, esto no nos afecta en cuanto a no hay un pago, no nos sale dinero de caja ni de bancos, pero sí que tenemos que decirle a nuestra contabilidad que de estos 2.000 tenemos 400 euros que vencen al corto plazo. O sea, si vencen al corto plazo, tienen que estar recogidos dentro del pasivo corriente y ahora lo están dentro del pasivo no corriente porque están con la cuenta de largo plazo. ¿Vale? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es estos 2.000 que tenemos a largo plazo, ahora lo que tendremos a largo plazo serán 1.600. ¿Por qué? Porque tenemos que reclasificar al corto plazo 400, ¿vale? O sea, después de registrar la siguiente operación en el balance, nos tiene que quedar así, que el pasivo no corriente y el pasivo corriente tengan esas cantidades. Es decir, tenemos que hacer, por esto un momento, tenemos que hacer que la cuenta de préstamo a largo plazo disminuya en 400 euros y que la cuenta de préstamo a corto plazo aumente en 400 euros. Tanto simplemente usamos dos cuentas de pasivo en signo contrario. Una aumenta y otra disminuye. A esto se le llama una reclasificación porque simplemente lo pasamos de largo plazo a corto plazo. Por tanto, vemos aquí el análisis. Disminución de la cuenta de pasivo préstamo a largo plazo en 400 y aumento de la cuenta pasivo préstamo a corto plazo en 400.
veis que es un hecho contable permutativo neutro, porque no modifica el patrimonio neto, únicamente modifica cuentas dentro del pasivo. Antes, cuando teníamos la operación, lo voy a poner un momento, era la anterior, creo. Sí, esta también era un hecho permutativo neutro porque variaban únicamente las cuentas dentro del activo. Ahora es el mismo caso, pero con cuentas dentro del pasivo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que sigue cuadrando por la misma cantidad todo y lo único que diferenciamos la deuda a corto plazo y a largo, ¿vale? Aquí ha habido una reducción de 400 y un aumento de 400. Al final esto es una cosa muy típica porque las deudas, a medida que va pasando el tiempo, las que tenemos a largo plazo llegará un momento que quedarán menos de un año para que llegue el vencimiento, por tanto las tendremos que reclasificar al corto, ¿vale? Vale, siguiente. Dice, Víctor adquirió a crédito por 300 euros un ordenador portátil. Un ordenador para la empresa, si es propiedad de la empresa, es un aumento de activo. ¿Vale? Vimos que aquí podíamos usar la cuenta... cuidado, esperad. Aquí no habíamos leído todo. Voy a borrar esto. Dice, para su uso personal, indicándole al cajero de Comercial Baratijas que atienda el pago del mismo cuando pasen el cobro, al cobro la factura. Vale, aquí, cuidado. Primero, análisis. Como el portátil adquirido no va a ser utilizado por la empresa, sino por el propietario, que es Víctor, esta operación no incrementa el activo de Comercial Baratijas, sino que reduce la participación del propietario en la empresa y aumenta la deuda de esta. ¿Vale? Es decir, aquí cuidado, ¿vale? Porque si el ordenador sí que es usado para la empresa, se trata de un activo para la empresa, un bien que va a usar para el desarrollo de su actividad. Pero si es para uso personal del propietario, no forma parte del activo, ¿de acuerdo? Sino que reduce la participación del propietario con la empresa, ¿vale? Es un poco como si retirara dinero en efectivo, ¿de acuerdo? Disminuye el capital social. En este caso, no retira dinero en efectivo, pero sí que va a pagar este ordenador con dinero de la empresa, ¿vale? Por tanto, primero de todo, como esto queda pendiente de pago, es una deuda porque dice, indicándole al cajero de Comercial Baratijas que atienda al pago del mismo cuando pasen al cobro la factura. Es decir, para la empresa esto es una deuda porque tiene que asumir el pago de esta factura. Por tanto, aumenta una nueva cuenta de pasivo que titularemos ahora acreedores por 300 euros. ¿Vale? Hay un aumento de pasivo porque la empresa tiene que asumir este pago. Y el dinero no ha salido de caja, sino ha salido del dinero que el socio está aportando a la empresa, ¿vale? Por tanto, disminuye la cuenta de neto que registra la participación del propietario, esto es capital por 300 euros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo afecta esto? Aumenta el pasivo porque la empresa no va a registrar este activo porque no va a usar este ordenador, sino que es un ordenador de uso personal para el propietario, pero sí que el propietario usa el dinero de la empresa para pagarlo, ¿vale? Entonces, es como si se redujera el capital, ¿vale? La aportación del propietario a la empresa y aumenta la obligación de pago. Por tanto, ¿cómo va a afectar esto al activo? Nada, ¿vale? Bueno, antes de nada, perdón, hecho contable modificativo porque hace variar la cantidad del patrimonio neto. En este caso, hace disminuir la cantidad del patrimonio neto. Y vemos que capital se reduce en 300 euros y acreedores aumenta en 300 euros. Al final, cuando se pague esta factura, se va a eliminar esta cuenta y el dinero saldrá de caja y tendríamos 4.900. ¿Vale? O sea, al final es como si el propietario hubiera retirado 300 euros de la empresa. ¿De acuerdo? Vale, y vamos con la última operación el día 28. Dice, Víctor pagó 200 euros a un proveedor de Comercial Baratija con dinero procedente de su patrimonio personal. Pues sería un poco lo contrario a lo anterior, ¿vale? En vez de retirar dinero ahora, es como si el propietario hubiera aportado 200 euros
pagando a un proveedor, ¿de acuerdo? Por tanto, sí o sí, la deuda con el proveedor disminuye y aumenta la cuenta de capital, porque es como si Víctor hubiera aumentado su participación, hubiera aportado 200 euros, que estos 200 euros los usa para pagar al proveedor, ¿vale? Por tanto, aumenta la cuenta de capital social y disminuye, perdón, la cuenta de proveedores, porque en este caso, después de este pago, le debemos menos dinero al proveedor, ¿vale? Es lo que tenéis aquí. Disminuye proveedores 200, aumenta capital en 200. Es un hecho contable modificativo porque aumenta la cantidad del patrimonio neto, ¿vale? Como veis, 200 y reduce proveedores. Sí, es decir, capital social no solo es cuando el propietario ingresa dinero en efectivo o por transferencia bancaria o retira. También puede ser que el propietario pague alguna deuda o pase, como hemos visto, una factura de un ordenador de uso personal, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenéis que pensar es si el dinero aportado por el propietario a la empresa aumenta o disminuye, ¿vale? En este caso aumenta porque está asumiendo el pago de una deuda con el proveedor. Aumentan 200 y la deuda con el proveedor disminuye en 200. Por tanto, el activo sigue igual y de hecho el patrimonio neto y el pasivo sigue igual, ¿vale? Pues hasta aquí este vídeo del capítulo 3. Mucha información, pero no os preocupéis porque con el vídeo práctico y los siguientes temas vamos a ir repasando todo esto mediante ejercicios prácticos y explicándolo todo paso a paso. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en los vídeos prácticos del tema 3. Saludos a todos.